invitación en esta mañana para que usted me acompañe a leer la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Allí estaremos leyendo la palabra de Dios y vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo, ya que esto afecta a la vida de cada uno de nosotros. Yo le pido a usted que ponga atención a lo que esto es, y ya que el tema es bastante extenso, por la gracia de Dios lo estaremos hablando consecutivamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. No voy a leer la porción completa porque es bastante extensa, pero sí, si usted tiene su Biblia, usted lo puede ir viendo versículo a versículo mientras lo vayamos mencionando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente le he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez cuales muchos viven y aún otros duermen. Después apareció a Jacobo y a los 12 apóstoles. Padre, gracias por esta palabra que tú me has permitido leer en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te ruego por el poder de tu palabra, que tú estés obrando, Dios mío, en estos corazones, que tú le estés haciendo entender la importancia que tiene que tú te hayas levantado de entre los muertos para cada una de las personas que viven aún en esta tierra. Espíritu Santo de Dios, transforma la vida, transforma los corazones. Padre, todo problema, toda dificultad espiritualmente que la persona tenga, te pido que sea tú que lo vaya quitando de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. La resurrección de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos que poner la atención a la resurrección de Cristo? ¿En qué impacta esto a la vida de cada uno de nosotros? ¿Por qué es importante para cada uno de nosotros la resurrección de Cristo? Quiero hablarle de 3 puntos simplemente en esta parte. Primeramente, la resurrección de Cristo para nosotros es importante porque Cristo lo predijo y lo enseñó. En segundo lugar, es importante porque hay evidencia de la resurrección. Y en el tercer lugar, porque en la proclamación del Evangelio hasta la vida de los que lo proclaman se expone, presentando la resurrección de Cristo. Eso vamos a estar hablando, y hoy quiero simplemente un punto de estos 3 que le he mencionado, que fue porque Cristo la predijo y la enseñó, la resurrección de Él. Pero ¿por qué es importante para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, la resurrección de Cristo? Bueno, podría decir que para uno de nosotros, cada uno de nosotros, de lo que estamos viviendo todavía, la resurrección de Cristo es importante, porque como Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. En esa misma forma, a todo el que ponga su confianza en el Salvador, Él lo va a levantar de entre los muertos, como Él se levantó
para tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se enferme, un cuerpo que no tenga dolores, un cuerpo que no se canse. Por esto es importante la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Pero también esto es importante y hay que ponerle bastante atención, porque antes de Cristo morir, cuando simplemente Él estaba llevando su ministerio con los apóstoles, en su enseñanza, esta fue una parte central de la enseñanza de Cristo, porque sin la resurrección de Él, nadie sería salvo en esta tierra. Sin la resurrección de Cristo, no hubiera persona que contara con la vida eterna. Pero por eso tiene una importancia y tiene un peso tan grande de que nosotros creamos, porque Cristo enseñó la resurrección. Si usted tiene una Biblia, yo quiero que usted me acompañe en el libro de Lucas, en su capítulo 18, versículo 31, donde Jesús está a punto de ir a la cruz, a ir a la muerte, para entregar su vida. En el versículo 31, Jesús dice, tomando Jesús a los 12, le dijo: he aquí que subimos a Jerusalén, y se cumplirán toda la escritura, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todos los profetas en el Antiguo Testamento habían predicho que vendría un Mesías, vendría un Salvador, vendría alguien enviado de Dios para que Él pusiera su vida, que vendría alguien que iba a ser el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y este hombre, cuando viene aquí a la tierra, Él le enseña eso a sus discípulos, y Él le dice: vamos a Jerusalén, porque allí tendrá cumplimiento la palabra que han dicho todos los profetas. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse que habían dicho los profetas? Versículo 32 dice: pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido y afrentado y escupido. Algo característico del padecimiento de Cristo, que fue entregado a los romanos de parte de todos los compañeros del judío. Fue entregado a los romanos, y los romanos lo encarnecieron, los romanos lo escupieron, los romanos lo azotaron, los romanos le dieron bastante golpe, 39 latigazos en su espalda, donde no quedó ni una gota de sangre en el cuerpo de Cristo. Y con todo esto, cuando iba en ese martirio, Cristo ni siquiera se quejó, Cristo no maldijo, Cristo no pronunció maldición a aquellos que lo estaban encarneciendo. Pero esto le estaba aconteciendo porque los profetas habían dicho, según Isaías capítulo 53, decía que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestro pecado, Él llevó toda nuestra dolencia. Él había cargado en Él el pecado de cada uno de nosotros. Eso lo estaban diciendo y lo estaban proclamando los profetas. Pero Cristo, antes de morir en la cruz del Calvario, está diciendo a los discípulos que esto tenía que acontecerle a Él, que Él era el cumplimiento de la palabra que los profetas habían dicho, que Él era el estándar que Dios había puesto en el mundo, aquí en la tierra, para que fuera azotado, fuera escupido, fuera escarnecido, fuera muerto, fuera sepultado y se levantara también al tercer día. Esto se lo estaba enseñando a los discípulos. Esto fue una parte esencial a cada uno de la persona que Cristo le presentó su predicación, de que había perdón de pecado, de que había liberación, de que había una sangre que iba a ser derramada para que todo aquel que pusiera la confianza en ese Salvador no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, que no se perdiera, que no pereciera, que no fuera la condenación del infierno, sino que se salvara, porque ya había un Salvador que iba a derramar su sangre. Versículo 33 dice: y después que le hayan azotado,
le matarán y al tercer día resucitará. Esto aconteció, pero era el mismo Jesús que lo estaba diciendo y lo estaba prediciendo antes de que le aconteciera. Y era que ya los profetas lo habían dicho. Y era que él también se lo estaba recalcando a los discípulos, para que antes de que aconteciera, ellos se dieran de cuenta de que esto iba a acontecer. Y esto es algo verídico para cada uno de nosotros, de que el mismo Dios hecho carne en la tierra predijera su muerte, predijera su sepultura, predijera su resurrección. Y esto es histórico para cada uno de nosotros, pero tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros estamos vivos y es por la gracia y la misericordia de ese mismo Dios. Si hoy nosotros podemos respirar, es por la gracia de ese Dios. Si nosotros podemos tener familia, es por la gracia de ese Dios. Si nosotros podemos contar con salud, es por la gracia de ese Dios. Y ese mismo Dios ha dejado esta palabra para que nosotros confiemos en esa palabra, para que nosotros confiemos en ese que murió, para que nosotros confiemos en ese que se levantó de entre los muertos. Y esto eran unas enseñanzas esenciales en su vida antes de morir, para que los discípulos ya supieran que cuando esto le aconteciera al Salvador, era algo que ya él lo había determinado desde antes de la fundación del mundo, porque tenía que acontecer. Porque hay una deuda del hombre con Dios, hay una barrera que tiene que ser quitada, y es el pecado que cada uno de los seres humanos han cometido, y eso tiene que ser remediado, y solo en la cruz del Calvario eso se iba a remediar. Pero ya Dios había determinado de que su Hijo viniera a la tierra, padeciera, fuera escarnecido, fuera escupido, fuera matado, fuera sepultado, y que se levantara al tercer día. Cristo enseñó esto. Ahora aquí en la primera carta a los Corintios, donde le acabo de leer estos dos versículos, versículo 3 y versículo 4, también este apóstol, que no anduvo con Cristo, pero que sí tuvo un encuentro con él para enseñar también la resurrección de Cristo, y tenía la misma autoridad porque era el mismo Dios hablando a través de él. Él dice en esta carta, porque hubo un tiempo en Corintio donde habían personas que se oponían a la resurrección de Cristo. Decían que Cristo no había resucitado. Decía que nadie se había levantado de entre los muertos para decirle a los vivos qué iba a acontecer con ellos cuando murieran, cuando partieran de esta tierra. Le tengo noticia a cada uno de los que están escuchando, que Cristo se levantó de entre los muertos. Él murió y se levantó de entre los muertos, y tiene la autoridad de decirle a cada uno de los seres humanos que Él es el medio, que Él es el único estándar que Dios ha establecido para que cada una de las personas, cuando muera confiando en Él, sea levantado también. Esta gente negaban esto, negaban la resurrección. Ellos no creían que nadie se había levantado de entre los muertos. Ellos no creían que Cristo se había levantado con su cuerpo literal de entre los muertos, y por eso estaban negando la resurrección. Por eso este hombre, el apóstol Pablo, escribe esta carta para que ellos puedan entender que la resurrección se ha efectuado. Versículo 15, capítulo 15, versículo 3 dice: porque primeramente le he enseñado lo que asimismo recibí. Cuando él tuvo el encuentro con el Señor, él recibió esta palabra y se le estaba transmitiendo a la iglesia de Corintios, y también se le está transmitiendo hoy a cada uno de ustedes que escuchan a través de esta bocina. Yo le he transmitido lo que asimismo recibí. Él no lo recibió de parte de ninguna persona que no tuviera autoridad para enseñar de parte del cielo. Él recibió esta palabra del mismo Cristo, que fue el creador de todas las cosas, que fue el que hizo el cielo y la tierra, que fue el que hizo los seres humanos, el que hizo todos los poderes de esta tierra,
y tiene la autoridad para poder decirle a través de este hombre lo que le está diciendo. Dice que Cristo murió por nuestro pecado. Amado, usted está viviendo en un estado de pecado, que usted está viviendo donde la deuda que usted tiene con Dios no ha sido saldada, la cuenta no ha sido arreglada. Pero déjeme decirle que ya Cristo pagó por ese pecado suyo. Ya Cristo murió por ese pecado suyo. Ya Cristo lo perdonó en ese pecado que usted tenía delante de Dios. Esa deuda que no se puede pagar con dinero, que no se puede pagar con plata, que no se puede pagar con oro, que no se puede pagar con los bienes materiales de este mundo, que no se puede pagar ni con su propia vida. Ya Él pagó por ese pecado suyo y lo pagó con su sangre. Versículo 3 dice que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Cristo murió conforme a todo lo que estaba dicho, a todo lo que los profetas enseñaron, a todo lo que el mismo Cristo enseñó. Cristo murió por la depresión suya. Cristo murió por el asesinato suyo. Cristo murió por la envidia suya. Cristo murió por la amargura suya. Cristo murió por la maledicencia suya. Si hay alguno que ha asesinado, Cristo murió también por eso. Pero usted tiene que venir al Salvador, pedirle perdón a Él, porque Él es el único que puede perdonarle ese pecado. Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Pero la mejor noticia del mundo es que no simplemente Cristo murió por el pecado. Observe el versículo 4, dice: y que fue sepultado. También cuando Él muere, a Cristo lo sepultan en un sepulcro nuevo, y ruedan una piedra donde nadie podía rodarla, y ahí lo sepultaron en aquella ocasión. Porque usted sabe que una persona, cuando realmente está muerta, eso es lo que se hace, se sepulta. También Él fue sepultado. Pero observe lo que dice: y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Mire, hubo algo que no pudo retener al cuerpo de Cristo. Cuando los poderes de la tiniebla, cuando el propio Satanás, cuando toda la hueste satánica tal vez celebraban de la victoria de que Cristo estaba muerto, de que Cristo estaba en la tumba, de que el gran hacedor de milagros, el gran sanador, el gran hombre que estaba resucitando a los muertos, estaba muerto en la tumba, puede que el mismo infierno se haya alegrado. Porque si Cristo no se levantaba de la tumba, entonces toda la persona, todos nosotros, no tuviéramos perdón de pecado en su nombre. Pero la gran noticia fue que así como Él fue muerto por nuestro pecado, según la Escritura, como ellos lo predijeron, también fue sepultado, como la Escritura también lo decía. Pero también, como la Escritura lo predijo, Él se levantó al tercer día de los muertos. Y amado, si Cristo se levantó de los muertos al tercer día, usted también puede confiar en ese Salvador, que usted también va a ser levantado de entre los muertos. Usted va a ser levantado con un cuerpo glorificado. Usted va a ser levantado en una nueva vida con Cristo Jesús, simplemente creyendo en el Salvador, simplemente creyendo en lo que Dios ha dicho a través de los profetas, a través de Cristo, a través de la Escritura. Todo lo que está dicho en la Escritura, usted debe atesorarlo en su corazón y en su vida, para que usted pueda presentarse delante de Dios, y que usted también resucite cuando Cristo venga y se manifieste a esta tierra. Usted pueda ser levantado, aunque muera trágicamente, muera quemado, muera sea como sea que usted muera. Si murió confiando en Cristo, la cabeza suya puede estar en la República Dominicana, y el otro resto del cuerpo está dividido en todas las otras naciones. Dios, con su gran poder,
lo levantará con un cuerpo nuevo y glorificado, porque por el poder de Dios, Cristo fue levantado, y como Cristo fue levantado, así también cada uno de los que pongan su confianza y su esperanza en el Salvador, será levantado de la tumba de los muertos, sin tener más dolencia, y serán trasladados a un reino que Dios tiene preparado para todas las personas que le aman. Esta es la exhortación para cada uno de ustedes, de que Dios resucitó de los muertos, Cristo resucitó de los muertos, conforme a la Escritura, para que usted pueda poner esa confianza en el Salvador y usted ser resucitado como Cristo lo fue en aquel entonces, porque para eso Dios lo envió a Cristo Jesús, para perdonarle los pecados. Amado, los pecados suyos pueden ser perdonados, porque ya Cristo murió por su pecado, ya Cristo fue sepultado por su pecado, y ya Cristo se levantó al tercer día por su pecado, y no hay un pecado grande que usted haya cometido que Cristo no lo pueda perdonar. Por eso es el anuncio del Evangelio para cada uno de ustedes, es la buena nueva. La condición en la que usted se encuentre, Dios está dispuesto a perdonarle los pecados y a limpiarlo de toda maldad, porque para eso nuestro Dios y Salvador Jesucristo se ha levantado de entre los muertos, y por eso hoy se le está anunciando el Evangelio de la salvación a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, porque tú, Dios mío, me has ayudado en esta mañana. Señor, te doy gracias, Dios mío, y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tú que vaya obrando, Dios mío, que tú levantes a cada una de las personas.